¿Qué tal amigos? Pues ya después de algunos días de no vernos, ofrezco una disculpa, pues aquí estamos de regreso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años cuando México era llamado o conocido como el gigante de la CONCACAF. La CONCACAF ustedes saben que es la confederación en la que juega México, de acuerdo a su zona geográfica, que es Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Y bueno, ya decíamos que hace mucho tiempo México fue conocido como el gigante de la CONCACAF durante muchos años porque era el país que dominaba futbolísticamente la zona. Y cuando digo dominaba, era realmente un dominio apabullante. Cuando jugaban contra países, entre comillas, débiles futbolísticamente, como por ejemplo Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, los caribeños, Cuba, Puerto Rico, las islas de Tahití, San Vicente, Martinica. Bueno, eran marcadores verdaderamente escandalosos a favor de México porque eran goleadas de 5 o 6 goles para arriba. Y eso era cada vez que México jugaba contra estos rivales. Obviamente ha tenido México sus episodios negros con la CONCACAF a lo largo de la historia, como aquel de España 82, en donde nos eliminan más bien el premundial de Honduras para el mundial de España 82, donde quedamos fuera de la Copa del Mundo por pues una mala planeación y por confiarnos en los juegos del premundial. Pero en realidad México sí tenía un dominio muy fuerte en la zona. Tristemente, esa parte de la historia ha concluido. Tristemente, México desde hace ya mucho tiempo no es el gigante de la Confederación y lo acabamos de comprobar en la pasada Copa de Oro. La Copa de Oro, ustedes lo saben, es el torneo de la Confederación, el torneo de selecciones de nuestra Confederación, y se caracteriza porque el campeón de la misma tiene prácticamente medio boleto asegurado para la Copa Confederaciones que se juega un año antes del Mundial de Fútbol, que en este año será, o en este caso más bien será en Rusia. Entonces, pues México llega a esta Copa de Oro 2015 con una situación muy complicada después de haber sido eliminado en la Copa América por una desastrosa, terrible selección B que únicamente fue a hacer el ridículo y que únicamente pues fue a pasearse a la Copa América en Chile. Y entonces, pues la selección mexicana venía de ese fracaso y venía definitivamente con muchísima presión para ganar la Copa de Oro porque era considerado como una obligación para la selección mexicana de fútbol. Y fue así, amigos. México, a final de cuentas, ustedes conocen la historia, pues se coronó campeón de la Copa de Oro, cumplió con esa obligación, sin embargo, no lo hizo correctamente. La verdad de las cosas es que lo hizo con un fútbol muy mediocre, muy malo, con un equipo de verdad que dejaba o dejó mucho que desear y seamos honestos. Efectivamente, hubo muchísimos errores arbitrales en favor de la selección mexicana de fútbol, sin los cuales la selección no hubiera calificado, no hubiera pasado de cuartos de final. Entonces, tristemente, amigos, la Copa de Oro para nuestro fútbol, hablando exclusivamente del desempeño futbolístico, fue una pésima copa. Fue una copa realmente de vergüenza, fue una copa de fracasos, fue una copa de frustraciones, que se sacó adelante, como ya decíamos, por los errores arbitrales y en donde, a mi punto de vista o a mi juicio, el único jugador de la selección nacional que se salva y que realmente cumplió con su obligación y cumplió cabalmente con lo que se espera de un profesional del fútbol mexicano fue Andrés Guardado. Y de hecho, Guardado pues fue el que hace los goles de penal contra Panamá para llegar a la final de la Copa. México inicia la participación en el torneo de una manera contundente, goleando a Cuba 6-0. Pero bueno, perdón y con todo respeto para los cubanos, que en otras disciplinas han destacado siempre muchísimo, en atletismo, en boxeo, en béisbol, pero realmente en fútbol, ¿quién es Cuba en el fútbol? Pues no, realmente Cuba no tiene creo que ni liga profesional de fútbol y bueno, obviamente se les gana a los cubanos 6-0. En este momento mucha gente dijo, no, bueno, ya México ya la libró, ya tiene el camino muy fácil, ¿no? Y sin embargo, por ahí se vinieron un par de juegos posteriores muy complicados contra Guatemala y Trinidad y Tobago. Imagínense lo que les decía al principio del video, amigos. Hace unos años
jugar contra Trinidad y Tobago, jugar contra Guatemala, eran prácticamente partidos de trámite, se jugaran donde se jugaran. Y eran victorias seguras para la selección de México. En esta ocasión fueron un par de empates. México calificó de milagro como segundo lugar del grupo a la fase de cuartos de final, en donde enfrenta a Costa Rica y empieza a sufrir, porque también tenemos que llegar a instancias muy complejas, en donde un penal que no era y que honestamente por un error arbitral grosero, pues nos da el pase a semifinales, en donde México enfrenta se me fue ahorita, pero bueno, en semifinales también tuvo un juego muy, muy complicado, a Panamá, perdón, se me estaba yendo a Panamá, y el partido se desarrolla en una forma increíble, con un desempeño paupérrimo de México, lastimoso. Prácticamente una muy buena parte del segundo tiempo México inclusive lo perdía el partido por 1-0, y llegamos casi al final del partido con ese marcador en contra. Entonces nuevamente se presenta un error arbitral en favor de México, que marca un penal que por supuesto tampoco era, y que era clarísimo que no había ninguna intención, ni ninguna mano, ni nada, y ahí es donde viene Andrés Guardado a meter el penal, empata el juego, lo manda a la alargue, al tiempo extra, y ahí en el tiempo extra se marca otro penal que desde mi punto de vista tampoco era, y pues viene el gol que le da a México el triunfo y su pase a la final, la cual sí ganaron ya claramente contra Jamaica, lo cual ya hubiera sido el colmo, ¿verdad?, que no lo hicieran. Entonces sorpresivamente Jamaica deja fuera al otro gran favorito, que era Estados Unidos, llega a la final contra México, México se corona con la Copa de Oro, pero con un desempeño verdaderamente paupérrimo. Por otro lado, amigos, y ya para cerrar con este comentario del día de hoy, cuando se marcó el penal en favor de México en el partido de Panamá, empezó a surgir esa polémica y ese rumor acerca de si Guardado podría fallar o no el penal a propósito para hacer justicia a los panameños. Esto me parece increíble, me parece absurdo, y aquí voy a dar mi punto de vista. Realmente me parece increíble que medios de comunicación, que periodistas, que gente, que aficionados siquiera sugieran la posibilidad de que Andrés Guardado a propósito falle el penal para hacer justicia a Panamá. Esto, señoras y señores, amigos, es una aberración. Andrés Guardado y cualquier otro jugador profesional que juegue en la selección de su país tienen que ser profesionales, y el trabajo de ellos es hacer goles y es que su equipo gane, independientemente de que el árbitro haya o no cometido un error. Obviamente Andrés Guardado tenía que haber anotado el penal, como afortunadamente lo hizo. No cabía siquiera la posibilidad de pensar en fallarlo a propósito. De verdad, la gente que sugirió, o los periodistas, comentaristas, aficionados que sugirieron esta posibilidad, son de dar pena, de dar lástima. No es posible que podamos a estas alturas pedir o pensar que un jugador profesional va a fallar a propósito para hacerle justicia al equipo rival. Así como México muchas veces ha sido víctima de errores arbitrales, el más famoso y el más reciente en el Mundial de Fútbol de Brasil, bueno, pues también cuando se nos cometen los errores a nuestro favor, pues no es culpa nuestra, ¿ok? Que no se ganó adecuadamente, que no se ganó claramente, que esos dos partidos contra Costa Rica y contra Panamá tenía que haberlos perdido a la selección nacional. Sí, eso es un hecho, pero si caramba el árbitro nos marca un penal que no era, pues nosotros no tenemos la culpa. La obligación de Guardado era, como lo hizo, anotar ese penal. Lo tiró muy bien, dio cátedra de su buen fútbol y pues le dio el triunfo a la selección mexicana de fútbol. Amigos, espero que estén de acuerdo con esta opinión. Si no lo están, bueno, pues no hay problema, cada quien piensa diferente. Si les gusta el video, por favor denle like, suscríbanse al canal y espero ya vernos acá con un poquito más de frecuencia. Muchas gracias, amigos, y que pasen muy buena noche.